Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este video tutorial de tejido a 2 agujas vamos a aprender cómo tejer un gorro básico unisex muy fácil. Les voy a enseñar cuántos puntos hay que montar para cualquier contorno de la cabeza. Y también en este video vamos a ver de paso cómo tejer con el método de Helix. Método Helix consiste en que nosotros cada vuelta tejemos con diferente color y no se nota esta línea, ¿no?, donde pasamos de un color a otro. Elegí estos dos hermosos colores. La terminación dividí en 6 sectores y hice las disminuciones. Si quieren pueden colocar un pompón aquí arriba, así se ve. Con una cinta tomamos cuántos centímetros es el contorno. Voy a tejer ahora un gorrito para mi esposo. El contorno 60 centímetros. Para los chicos también se puede realizar este tipo de gorros, para cualquier persona. Entonces primero tomamos cuántos centímetros es. O sea, con una cinta tomamos cuánto es el contorno. En mi caso 60 centímetros voy a tejer un contorno de la cabeza así. 60 centímetros multiplicamos por 3, 1,80 m. Los materiales que vamos a necesitar: aguja crochet sirve para después esconder los restos de lana que nos quedan. Vamos a utilizar los marcadores. Vamos a utilizar un marcador para saber dónde empieza y termina la vuelta, y después vamos a necesitar aquí, son 6 secciones, 6 líneas de disminuciones, vamos a necesitar 6 marcadores. Las agujas. Tejí este gorrito con estas agujas circulares, número 2,5, puede ser 3, 3,5, 4, como quieran, depende del grosor de lana con la que van a tejer. Con el cable de, creo que aquí hay 35 centímetros, por las dudas voy a tomar el largo de las agujas junto con el cable. Son muy cómodas así para tejer un gorro. Este tamaño, digamos, de las agujas, 55 centímetros, cable junto con las agujas. Este es justo para tejer gorro en circular. Si no, pueden utilizar las agujas circulares con el cable más largo y tejer con el método de lazo mágico. Cómo tejer con método de lazo mágico tengo tutorial en mi canal, voy a dejar link abajo en la descripción. Incluso con este método de lazo mágico estuve tejiendo aquí cuando terminando de tejer el gorrito, porque los puntos se van achicando sobre la aguja y es incómodo tejer con estas. O sea, al principio tejemos con estas, después cuando hay que disminuir los puntos tejí con el método de lazo mágico. Si no, claro que sí, también podemos tejer. Cuando terminamos de tejer se puede utilizar este tipo de agujas, 5 agujas con las que tejemos las medias. Después, ya dije que mi gorrito pesa 55 gramos. Voy a utilizar como color principal con el que voy a iniciar. Creo que voy a utilizar este marrón bien oscuro. A ver, así, este marrón. Voy a tejer lana puesta doble, va a ser mi color principal. Y después quiero hacer las rayas de varios colores, o sea, una tanda voy a hacer, por ejemplo, con este color. Estos son los restos que me quedan. De este no tengo más, por ejemplo, voy a tejer un pedacito con este, un pedacito con este. Bueno, voy a ver cómo lo combino. Por eso les quiero mostrar estas dos opciones donde podemos utilizar nada más que 2 colores o un color como base y después ir agregando, combinando líneas de varios colores.
Sabemos que el contorno de la cabeza 60 centímetros, 60 multiplicamos por 3, 180 centímetros, o sea, y tomamos la medida de esta hebra, tiene que medir desde el inicio 180 centímetros. Agrego unos 3-4 centímetros más, nos sirve para después esconder los restos de lana, o sea, nosotros vamos a subir todos los puntos con toda esta hebra, vamos a subir los puntos y al final nos va a quedar más o menos así, ¿no? Después tomamos así la hebra, la aguja va desde la izquierda hacia la derecha, la cruzamos y empezamos a montar los puntos. Voy a hacerlo con otro color, con lana más gruesa, aguja de mayor tamaño, para que puedan ver bien cómo se hace ese montaje alemán de puntos. Y yo voy a montar los puntos utilizando toda esa hebra. ¿Cómo montar los puntos? Con el método alemán. Dejamos suficiente largo de la hebra, tomamos de esta forma la aguja, introducimos desde la izquierda hacia la derecha, damos vuelta. Y ahora con la aguja pasamos por debajo, tomamos esta hebra por arriba, la sacamos por aquí, tomamos esta hebra y la sacamos de esta forma. Una vez más, la aguja va por abajo, tomamos esta hebra, tomamos esta y la sacamos. Por abajo, tomamos la hebra, tomamos esta. Así es el montaje alemán de los puntos para tejido a 2 agujas. Tengo montado 121 puntos. Miren, monté 120 más un punto para unir el círculo y me quedó así unos 7-8 centímetros más o menos de la hebra. La cantidad de puntos que tenemos que montar tiene que ser múltiplo de 4, porque voy a tejer elástico 2 por 2. Si van a tejer elástico 1 por 1, múltiplo de 2 puntos, o sea 120 puntos más un punto para la unión. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a unir el círculo y voy a tejer con elástico 2 por 2, o sea 2 puntos tejemos al derecho, 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 al revés. El alto 4 centímetros y medio. Aquí en este gorrito tengo tejido. Y después vamos a ver cómo tejer con el método de Helix. Tenemos que tejer una vuelta con un color, otra vuelta con otro color. El tema es dónde y cómo cambiamos esos colores. Este gorro lo tejí con aguja número 275, tanto elástico como el punto principal, y ahora quiero cambiar. Elástico lo tejí con número 275 y el resto del gorrito voy a tejer con el número un poco más grande, número 325, porque cuando tejo en circular los puntos me resultan más apretados. Por eso decidí, ustedes si lo quieren hacer lo hacen, si no, no. Depende de cómo tejemos cada uno, cómo es la tensión. En mi caso los puntos son más cerrados. Por eso vamos a empezar a tejer ahora con 2 colores y voy a cambiar los números de agujas por aguja más grande. Es un 0.5 más grande, pero de todas formas, porque cuando tejemos elástico es más abierto el punto, ¿ven? Mucho más abierto, y aquí me resulta muy cerrado. Termino de tejer esta vuelta y de aquí en más este marcador va a significar
donde comienza y donde termina cada una de las vueltas. De aquí en más voy a tejer todos los puntos al derecho, todo el largo del gorro. Voy a tomar otro color y simplemente así voy a tejer una vuelta con los puntos al derecho. Me faltan 5 puntos, pero estos puntos no los voy a tejer. Vamos a colocar un marcador. Miren, tejimos una vuelta, ¿no? Para que se entienda esto mejor. Tejimos una vuelta con este color más clarito. Dejo 5 puntos sin tejer. Paso para este lado, contamos 5 puntos y colocamos un marcador bien diferente o de otro color o de otro modelo, o como en mi caso aquí con un diseño de un búho. Colocamos un marcador, 5 puntos. ¿Qué hacemos con estos puntos? Los paso simplemente sin tejer. Estos 5 puntos, 1, 2, pasé 5 puntos sin tejer. Este color oscuro no se ve muy bien. Bueno, y ahora tomamos esta hebra de color marrón bien oscuro, paso el marcador y vamos a tejer con los puntos al derecho. Este después lo vamos a sujetar, o sea, se entiende, sigo tejiendo con color oscuro, marrón oscuro, hasta este marcador. Este marcador indica dónde empieza y dónde termina la vuelta, aunque en realidad en este caso lo podríamos sacar para no complicarnos la vida, porque ya no hace falta tenerlo. Lo podría directamente sacar, porque en realidad hasta vamos a tejer de esta forma hasta la parte de las disminuciones, y después aquí vamos a colocar 6 marcadores. Por eso vamos a quedarnos con un solo marcador, con este. Entonces voy a tejer con los puntos al derecho, punto derecho, y llegamos hasta el marcador. Lo sacamos, contamos, voy a tomar este, contamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y colocamos aquí el marcador. Paso sin tejer 5 puntos, tomamos la hebra y sigo tejiendo con color clarito hasta el marcador, con los puntos al derecho, aquí después lo sujetamos esto bien, ¿ven? Y sí, o sea, aquí es el único inicio donde vamos a ver, pero bueno, después no se va a notar. Pero y de esta forma así tejo con los puntos al derecho, y ahí tenemos la segunda raya con el color clarito. Tejo hasta el marcador. El marcador lo pasamos de nuevo 5 puntos para atrás,
1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser 6, pueden ser 4 puntos. Me parece que 5 es un número justo para esta técnica. Pueden ser 3 puntos, ¿no? Paso por atrás. Después estos 5 puntos paso sin tejer. Y aquí está la hebra de este color marrón oscuro y tejo con los puntos al derecho. Hasta el marcador. Llegamos al marcador, sacamos, contamos 5 puntos para atrás, paso sin tejer en estos 5 puntos, paso sin tejer, y ahora sí tejo con este clarito hasta el marcador. Bueno, y así de esta forma tejemos el alto deseado hasta la parte de las disminuciones. Aquí vamos a ver cómo está quedando. Miren, el inicio y después se teje como en espiral y resultan estas rayas finitas. Voy a empezar a hacer las disminuciones. Tejí en total 21 centímetros, 20 centímetros el largo hasta las disminuciones. Puede ser un poco más si quieren hacer un gorrito más caído, digamos. Lo que hice fue, tengo sobre las agujas 120 puntos. 120 dividimos por 6, 20 puntos. Colocamos los marcadores separando 20 puntos. 20, 20. Los marcadores verdes indican dónde tengo que hacer las disminuciones. Vamos a hacer las disminuciones antes del marcador. Y este marcador rojo me indica dónde tengo que pasar los puntos sin tejer y cambiar el color de lana. Si la cantidad de puntos que tienen ustedes, por ejemplo, no es múltiplo a 6, no importa, pueden ser 20 puntos y aquí, por ejemplo, 19. No importa, un punto no va a hacer mucha diferencia, no se va a notar. Las disminuciones, ¿cómo las hacemos? Voy a tejer 4 vueltas con disminuciones, o sea, voy a tejer 8 vueltas realizando las disminuciones en cada segunda vuelta. Una vuelta con disminuciones, otra vuelta sin disminuciones. Voy a hacer 4 vueltas con disminuciones, en total 8. Y después voy a hacer disminuciones en cada vuelta hasta lograr que sobre las agujas queden pocos puntos, ¿no? ¿Cómo se hacen las disminuciones? Aquí miren, me toca tejer con color clarito, tejo hasta el marcador y antes del marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho. Paso marcador, sigo tejiendo hasta el otro marcador. Muy fácil, antes de marcador hacemos disminución, tejemos 2 puntos juntos. Aquí antes
del marcador 2 puntos juntos. También ahora les voy a contar una cosita más. Miren, tejo hasta este marcador rojo que me indica que tengo que parar aquí. Paso este marcador 5 puntos más. 5. Adelante para saber dónde cambiamos el color. Paso 5 puntos sin tejer. Y sigo tejiendo con este color más oscuro, marrón oscuro. Miren, derecho, derecho. Aquí vamos a ver dónde empezamos a hacer las disminuciones. Las disminuciones empezamos a hacer aquí, o sea, voy a completar la vuelta con la disminución. Este punto lo devolvemos. Como estos puntos están posicionados, a ver, a este punto le voy a dar vuelta. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, paso el marcador y sigo tejiendo hasta el otro marcador. Completamos una vuelta con disminuciones, y lo que quería hacer es cambiar, o colocamos un marcador de otro color, o hacemos un marcador de lana o algo así, para saber dónde empieza y dónde termina esta vuelta, porque este marcador nos indica dónde tenemos que cambiar los puntos, pero como va a ir moviéndose, aquí van a aparecer otros marcadores y no vamos a saber. Bueno, aquí completé la vuelta, aquí tenemos la disminución. Voy a hacer lo siguiente: a este marcador lo podemos cambiar de color o como sea. Le voy a agregar acá un diseño. Voy a agregar esto para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, marcarlo de alguna forma. Si no, pueden utilizar un marcador de lana, como más les guste. Colocamos este marcador y sabemos que aquí empieza y termina la vuelta. Estos marcadores indican dónde tenemos que hacer las disminuciones, y este marcador indica dónde tengo que cambiar el color. Tejí una vuelta con disminuciones y otra vuelta tejemos con todos los puntos al derecho sin hacer ninguna disminución. Estos puntos pasamos, o sea, se entiende, ¿no? Colocamos el marcador y tejo una vuelta sin disminuciones hasta el marcador. Tejí toda la vuelta hasta el marcador, que nos indica que se cambia la vuelta. Entonces esta vuelta voy a tejer con disminuciones. Antes del marcador, 2 puntos juntos, y así voy a tejer. Esta es la segunda vuelta con disminuciones. Voy a tejer 4 vueltas con disminuciones, y después voy a hacer las disminuciones en cada vuelta hasta completar, hasta que sobre las agujas queden más o menos entre marcador y marcador, queden 3 o 4 puntos. Sobre las agujas tengo 15 puntos y estamos por terminar. Este color lo voy a cortar. Con este vamos a ir juntando todos los puntos. Voy a dejar un poco más largo. Voy a tomar una aguja para coser. Si queremos también se puede hacer un pompón, por ejemplo. Bueno, y aquí voy a pasar todos los puntos
sobre la aguja con hilo. A ver. Vamos a pasar por adentro este color. Aquí voy a subir este. Vamos a pasar una vez más, así para que quede bien sujetado. Y lo pasamos para otro lado. Bueno, eso es todo. Sujetamos. Aquí voy a hacer un nudo de esta forma. Siempre si es un doble hilo, podemos hacer lo siguiente. Aquí voy a cortar. Vamos a tomar la aguja crochet, separar estos dos hilitos. Eso porque lo hacemos, porque durante el lavado, durante el uso, para que no se nos desteja nada. Y así hacemos el nudo. Lavar con agua tibia, jabón para lavar seda y lana estoy utilizando. Bueno, corazones, miren, así queda esta parte, muy hermosa. Así va quedando el gorrito. Bueno, espero que les gustó ese tutorial. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Como pueden ver, este gorro está más ancho, ¿no? Porque pasamos de un número de agujas de número 2,5 al número 3,25. Tiene esta forma más con más volumen, y si lo quieren bien sobre la cabeza, dejen directamente con el sobre la cabeza, digo, si lo quieren bien sentado así sobre la cabeza, más apretado, entonces siguen tejiendo con el mismo número. Ahora sí, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.